Veremos solo la Biblia, fuente de cultura espiritual. Bueno es empezar por algo que interese a todos. Entonces, basado en el buen agrado de filosofar, empecemos filosofando. Es sabido que han salido doctrinas de todo tipo, todos los tamaños y de diversos vuelos. Pareciera que Dios no pudo quitarlas, pues ya son muchos cientos de años que permanecen. Pero como dije, conviene filosofar las siguientes razones. En este entender digo lo siguiente. Viendo los hechos como éstas se desarrollan, podemos encontrar los propios objetivos substanciales por la que suceden. Precisamente, estos hechos dan cuenta de la intención de su programador. Con lo cual entrevemos de qué proyectos son los que fueron ideados en un tiempo inicial. Así es que, contemplaremos algunos de estos hechos. Pese a la inmensa cantidad de disciplinas espirituales que existen en todo el mundo, ninguna de ellas guarda la verdad de la Santa Biblia, porque la Biblia tiene un sentido espiritual que el mundo no conoce. Y es aquí, y ahora que veremos esta parte espiritual y el primer punto. Veo a la pobre mujer sin dinero, portando un par de zapatos viejos, los de su marido, ofreciéndolos en venta a un zapatero, quien no quiso comprarlos. Me rompe el corazón la desesperante pobreza de esta madre de familia, a quien busqué infructuosamente. Muchos se preguntarán, ¿no podría hacer algo Dios por las paupérrimas familias que existen? Pero les digo, es un punto que debemos tomar en cuenta. Porque este hecho da cuenta de su forjador. Bien, veamos otra. Tiernas criaturas son salvajemente desfloradas y varoncitos humillados, aún personas adultas son violadas luego degolladas junto con su marido. Donde el engaño en cada puerta, en las esquinas y calles huele muy fuerte. La pregunta. ¿No podría hacer algo Dios para que brille su evangelio en este mundo malo y perverso? Y una vez más diré que también, tomar en cuenta de todo hecho se debe, porque yo insisto, que dichos hechos recuentan los propósitos del Creador, quien indudablemente es Dios. ¿Será fácil comprender puntos en los que a cualquier persona lo convertiría en un perfecto ateo? Pero ejemplo tengo aún de mí mismo, que me agrada las cosas de Dios en su santa palabra. Pero claro que sí. Frente a estas circunstancias, no es difícil darse cuenta, que si es que Dios no está poniendo orden, ¿no será que esto es propósito de Dios? ¿Se podrá afirmar tamaña afirmación? Ciertamente lo es. Y es deber de todo cristiano entenderlo. Después de haber leído durante algún tiempo tendrá el conocimiento de lo que la Biblia ya lo ha estado esperando. Entonces veamos la Santa Biblia cuando ella dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primera de Samuel 2:30. Me gustaría dejar en claro que Dios es misericordioso. Lo digo para que no se malentienda, cuando Dios dice que honra solo a los que le honran, pero no así a quienes lo desprecian. Claramente lo afirma Dios. Hay otros textos que indican que es Dios quien hizo a los malos. Así declara la Santa Biblia en el libro de Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación.
Por tanto, no es novedad que las personas tengan que sufrir en manos de feroces hombres brutales. Y la Biblia habla aún más de estos asuntos. Porque la salvación y el solo hecho de entender la verdad, no depende de nosotros, sino de Dios, quien nos hizo a todos. Verá que así lo sustenta la Biblia. ¿Sobre quién cayeron las plagas de Egipto? Sobre toda la nación de Faraón. Hoy entenderá que Dios crió a Faraón para destruirlo. Y otros asuntos que tal vez le sorprenderán. Preparados pues, leemos el libro de Romanos 9, 13 al 18. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces las personas no hacen lo que quieren. Solo hacen lo que se les permite hacer. Y si queremos ir más a fondo, encontraremos que aún de estas cosas da cuenta la ciencia. Es el estudio del gen humano. En ella se da relato de que se heredan no solo los rasgos físicos, sino también el comportamiento diverso y aún, cuán rudo o grosero ha de ser. Todo está en los genes. Entonces, las personas no están haciendo lo que quieren, sino lo que se les permite hacer, o lo que solo sus genes se los conceden. Como resumen tendremos las palabras de la Santa Biblia. Que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios. Pero, ¿quién realmente es cristiano? Dicen que un buen cristiano da limosnas a los mendigos. Perdona todo y nunca se molesta. ¿Entonces todos son cristianos? Este grupo de características es el menos indicado para medir el grado de religiosidad cristiana. Con lo que tenemos desde ya diversidad de cristianos. Mas debemos entender que, no todos los que dicen ser cristianos son cristianos. Toda definición humana de cristianismo no comparte el mismo criterio de descripción que guarda la Biblia. Veamos qué dice la humanidad, y qué la Santa Biblia. Como primer punto diré que se demuestra ser cristiano, por los buenos actos que realiza. Pero la Biblia dice que se es buen cristiano, por fe. La siguiente es que el cristianismo es una prolongación de su vida anterior. Pero la Biblia dice que es una nueva criatura. Por lo que la vida anterior nunca existió. Son cosas que con criterio humano jamás podrá entenderse. Tratamos con cosas espirituales, y las cosas espirituales requieren ser entendidas por personas espirituales. Tal como la Santa Biblia dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2. 14. Es así que las cosas espirituales parecen increíbles a todo sentido humano. Ahora es momento de ver quién es realmente cristiano. Veamos la Biblia cuando dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Primera Juan 5, 12 y 13. Así que, solo el que tiene al Hijo tiene vida. Y ninguno otro más. ¿Cómo se desarrollan estas cosas? En términos terrenales entendemos que la vida necesita nacer. Y no hay alumbramiento sin antes haber sido engendrado. Solo en este único sentido puede hablarse de una nueva criatura.
lo cual también está escrito en la Biblia que el cristiano es un nuevo ser. Leámoslo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Bien, definiendo el cristianismo conforme a la Santa Biblia, en términos de comprensión humana. Toda nueva vida se manifiesta por el nacimiento. Y no existe nacimiento si no hay concepción. Estas cosas precisamente habla con toda claridad la Santa Biblia. No es nada increíble que el cristiano para nacer tenga que primero ser engendrado, ya que así realmente ocurre. Ya vimos que quienes tienen a Cristo son los que tienen vida. Y tienen vida justamente por el nuevo nacimiento. Tal como dice en San Juan 1, 12. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no podrían ser hijos de Dios sin antes haber sido engendrados. De manera que también la Biblia señala este asunto. Y releyendo el texto anterior continuamos con un versículo más. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de varón, sino de Dios. Así pues, el cristiano, en todo el sentido de la palabra, y mire por donde se le mire, es nueva criatura en Cristo Jesús. Engendrado por la voluntad de Dios, y nacido con todo poder de ser hecho hijo de Dios. Por esta razón es que para todo cristiano, todas las cosas son nuevas. Con lo que afirmamos que la vida anterior de tales cristianos nunca existió. Todas las cosas son hechas nuevas. Y así vea con sus ojos que su carne no muere, por fe el cristiano entiende que ha muerto. Y alzando su voz a lo alto, podrá decir como Pablo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2, 20. Por tanto, no debe creerse que el cristianismo sea una prolongación desde su nacimiento carnal. Porque hemos visto que estas cosas no son así. Sino que si alguien cree en Cristo, conforme dice la Biblia, recibió potestad de ser hecho hijo de Dios. Quien fue engendrado por la voluntad de Dios. Y de ese momento en adelante, es una nueva criatura. Tal como ya lo dijera Cristo, en Juan 17, 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así pues, si ser cristiano es una prolongación en su vida, sería realmente del mundo. Mas el cristiano no es del mundo, lo afirma Cristo, porque justamente su vida anterior nunca existió, y es hecho una nueva criatura, que aunque esté en el mundo, no es del mundo. Por eso digo, mire por donde se le mire, el cristiano no es del mundo. Y por fe todas estas cosas son hechas reales. Por supuesto, por fe en Cristo Jesús.